Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 7 de Géneros en el Cine. En esta oportunidad vamos a hablar de películas de terror. Quien quiera ya lo sabe, género terror. Eh, Hago siempre esta pequeña apreciación, no es la posición de la cátedra pensar al terror como un género. El terror lo vamos a tratar de ir trabajando, puede aparecer en muchísimos eh, otros géneros, si se quiere, o en muchísimas películas que no necesariamente fueron catalogadas como cine de terror. El terror tiene mil variantes, el terror tiene suspenso, el terror tiene thriller, el terror tiene principalmente la sensación en el caso de los yankees, como género pensado, el horror, y ahora vamos a ver algunas de sus diferencias. El terror tiene una combinación con otros estilos, incluso muchas veces mal llamados géneros, y ahí aparece la idea de subgénero, casi infinita. El terror gore, el terror slayer, el terror gótico, el terror con el misterio, el terror con la ciencia ficción. Eh, entonces, bueno, como aparece en alguna de las primeras clases, pensar al terror como un género dificulta bastante, pero al mismo tiempo allana muchísimo el camino, ¿no? En algunas de las devoluciones que me fueron llegando en las primeras clases, algunas compañeras que trabajan los géneros literarios, recuerdo que me decían, qué interesante pensar el género así, qué difícil que es llevar a la escuela la idea de que los géneros son construcciones que de poco sirven o que en realidad limitan más que hacen, habilitan o expanden. Eh, Así que, como la posición ya es conocida, eh, queda en ustedes cómo pensar esta clase, al igual que la del film noir, donde precisamente me encargué de trabajar todo lo posible para que se entienda que lo noir es más bien una forma, es más bien un método, es más bien un estilo visual mucho más que un género. Bueno, al terror le cabe algo similar, solo que el terror o las películas de terror estuvieron mucho más codificadas a lo largo de la historia. Eh, el terror tiene épocas muy pero muy marcadas y muy diferenciadas unas de las otras. Lo vamos a ir viendo también en esta clase. Entonces creo que a diferencia del noir, eh, para la teoría de los géneros, el terror la hace más sencillo, digamos, allana bastante el camino. Hay una clara diferencia entre las primeras películas de terror y el expresionismo alemán, entre el expresionismo alemán y la etapa dorada de la Universal, como vamos a ver ahora, el gran giro, el gran quiebre que se produce en los 40, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, el terror asociado a la ciencia ficción marca nuevamente una etapa y cuando Hitchcock hace Psicosis en el 60 se da vuelta por completo nuevamente la historia y ahí aparece el terror psicológico y así sucesivamente los cambios numerosos que, bueno, una de las cosas que vamos a trabajar en la materia es cómo la historia siempre va condicionando, determinando las formas, es decir, cómo las características sociohistóricas, y esto lo digo en todas las clases, son esenciales para pensar las transformaciones en lo formal de las películas, en las características formales de las películas. No en vano, sigo con la cronología, en los 80 tenemos el Slayer, que es el asesino, sería el asesino, el crudo asesino. Eh, y bueno, vamos a concluir con cierta configuración del terror más actual, que en realidad es una mixtura de todo lo anterior. Eh, Esta clase iba a estar junto con la de Noir. Si ustedes ven la planificación, dice herencia expresionista, Noir y terror. Imposible. Ya la clase de Noir quedó de más de una hora. Imagínense si
si además sumaba esta clase. Además, sí, para quien ya haya visto la del film noir, el expresionismo no es la única influencia en la configuración de este estilo, de la misma manera que el expresionismo no es la única, no son los únicos antecedentes del cine de terror que hoy conocemos. Entonces, es más bien un título, la herencia expresionista, y decidí trabajarlo en dos clases distintas. ¿Qué pasa con el terror? ¿Por qué el terror? El terror tiene como principal característica que genera una sensación tan fuerte que es uno de los pocos géneros, si quieren, o de las pocas formas de trabajar el cine eh, que movilizan el cuerpo de manera exagerada. El terror una película de terror es la única que tiene la capacidad de hacernos levantar del asiento, de hacernos tapar los ojos, de mirar para otro lado, de no querer seguir estando ahí. El terror, en ese sentido, y estoy pensando en la película Raw, la famosa francesa que se hizo hace unos años, 2 o 3 años atrás. La película es realmente muy mala, pero creo que está en Netflix. Estaba hasta hace poco. Raw, R-A-W, película francesa, pero se hizo conocida por la cantidad de gente que vomitó durante la proyección. La cantidad de gente que se descompuso en la proyección, por lo tanto, la cantidad de gente que se fue de la sala. Digo, piensen en la historia del cine, en la diversidad de películas que se pueden hacer, con cuántas películas algo así ocurre. Más allá de que la gente se puede levantar porque la película es mala o aburrida, ¿no? ¿Qué películas tocan el cuerpo de esta forma? Em, entonces, yo me pregunto, como para empezar esta clase, voy poniendo algunas escenas de fondo, ¿de dónde surge el terror? ¿De dónde surge esta sensación? Hay toda una gran teoría que dice que el miedo en el cine es mayor al miedo en la vida real. Es decir, hay gente que necesita ir al cine para tener un miedo que en la vida real no experimenta. Yo les voy haciendo estas preguntas a ustedes para generar una ida y vuelta, como siempre, en las devoluciones, pero también me las hago a mí, no tengo respuesta. ¿Cuál es el vínculo entonces entre lo que ocurre en la gran pantalla del séptimo arte cuando nos enfrentamos a una película de terror y qué es lo que nos ocurre en la vida real? ¿Hemos experimentado en la vida real los miedos que nos habilita experimentar una película de terror? Desde un punto de vista psicologista, también filosófico, el miedo principal es el miedo a la muerte. No en vano diría que en el 100% de las películas de terror la muerte está. Si no es la muerte, es la pérdida de conciencia. Si no es la pérdida de conciencia, o la pérdida del yo, digamos, es la anulación por completo, la deformación de lo humano. Pero principalmente la muerte es como un eje que no podemos dejar afuera. Hay una frase de Stephen King muy interesante que dice que las películas de terror son ensayos que nos preparan para nuestra propia muerte. Y Stephen King sabe bastante de esto. Eh, Algo así como enfrentarnos en la pantalla con algo que sabemos que es inevitable, con aquello que nos pasamos la vida tratando de evitar. El cine de terror nos aliviaría aquella instancia final. El cine de terror está ahí para comenzar a sentir o experimentar lo más difícil de experimentar. Desde una teoría más antropológica, podemos decir, el miedo es la sensación, el primer sentimiento del ser humano y está asociada a algo muy primitivo, que es el miedo a ser devorado. Hay un montón de antropólogos que trabajaron esta cuestión. Eh, el miedo a que el cuerpo propio sea abierto, roto, descuartizado, desfigurado.
el miedo a la sangre propia. Eh, esta teoría se combina con muchas otras. Está bien presente la idea del miedo a lo desconocido, de adentrarse en una dificultad cada vez mayor. Y acá nos vamos a una dicotomía eh, que tiene que ver con la pregunta por la forma y por el contenido. ¿Qué genera el miedo? ¿El objeto representado o la forma en la que se lo representa? Digo yo que es una pregunta retórica porque en realidad es imposible disociarla. Son siempre las dos cosas. Dependerá en todo caso de cada uno y cada una eh, qué tiene más relevancia. Y esto fue cambiando mucho a lo largo de la historia. Pero en la teoría cinematográfica y en la crítica cinematográfica se ha escrito siempre mucho sobre esta dicotomía entre lo familiar cotidiano y lo ajeno desconocido. Eh, el día, lo claro, nos genera amistad, nos genera certezas, la idea de que podemos vivir en una normalidad y en esa normalidad encontrar la calma. Y en oposición a esto surgiría algo así como el mundo de lo desconocido, el mundo, yendo en términos nietzscheanos, dionisíaco, lo dionisíaco signado siempre por el éxtasis, por el caos, y yendo un poco más allá por lo siniestro, lo desconocido, lo ajeno a la normalidad. Entonces, en este encuentro entre lo familiar cotidiano y lo raro, desconocido, caótico, se produciría uno de nuestros principales temores, en el encuentro con lo desconocido. La inmensa variedad de películas que se refieren a lo terrorífico como esta irrupción de lo desconocido en lo cotidiano es total, justamente inmensa. Em, También, y ahora vamos a ver ahí, en este punto, un poquito más adelante, cómo lo desconocido tiene un enorme vínculo con las formas cinematográficas, por ejemplo, con el fuera de campo, por ejemplo, con la música. Van a notar como principal rasgo, ya yendo a una semiótica del cine de terror, que el fuera de campo es esencial. Las cosas ocurren sin que las veamos. Las cosas están ahí, pero no las vemos. Las podemos oír, las podemos percibir, las podemos anticipar con la música. Pero eh, es esencial en el cine de terror aquello que no se ve. Y aquello que no se ve es esencial también, entonces, en los miedos principales, en los miedos primitivos. El encuentro entre lo conocido y lo desconocido, entre lo normal y lo anormal, entre en el mundo familiar y el mundo caótico, aquel que no conocemos. Em, Este miedo también está asociado mucho a lo imprevisto, y ahora vamos a ver cómo el cine también a través de sus formas retoma lo imprevisto. Esta idea de que algo no va a suceder, no va a suceder, esperamos que no suceda, rezamos para que no suceda y sucede. Y cuando digo rezamos, hay una teoría por ahí también que el miedo es la base de la religión. No quiero entrar en esto porque no los conozco, no las conozco. Pero, pero bueno, es para pensar sobre todo porque no ha faltado, y ahora lo vamos a ver, lo religioso en el terror. Por algún motivo lo religioso siempre está. Lo religioso está como macabro, lo religioso está como algo a descubrir, como algo oculto, pero lo religioso también está como salvación. Lo religioso aparece en el cine de terror como una forma de súplica frente a lo desconocido, lo imprevisto, aquello que sabemos que va a pasar, pero tratamos de que pase rezando, de que no pase, perdón. Tuve un acto fallido, creo. Otra teoría muy fuerte, y con esto cierro la introducción, es la teoría de la catarsis, la idea de que el terror o el cine de terror está ahí para liberarnos o para que nosotros podamos mitigar
aquellos temores que nos acompañan desde la infancia. Yendo a un punto más, a una teoría más psicologista, el primer miedo del ser humano es el miedo cuando nace, ¿no? El miedo se expresa en llanto, el grito después en la película de terror tiene un enorme vínculo con esto, el grito que pegamos nosotros cuando algo nos sorprende en el cine de terror tiene un enorme vínculo con esto, pero la teoría de la catarsis y el cine de terror se vincula más con esta necesidad de liberar una emoción contenida, de liberar algo que arrastramos desde el momento en que nacemos y que principalmente eh, funciona para liberar los miedos reprimidos de la infancia. Los miedos de la infancia, bueno, no me voy a meter en este terreno, pero es fascinante. Son grandes articuladores de la vida adulta. Con esto cierro el tema. Eh, pero ahora vamos a conocer a un gran director que fue Roger Corman. Corman dice algo así como, en la sala de cine podemos gritar y llorar todo aquello que no pudimos gritar y llorar cuando éramos chicos. Pero lo más interesante es que lo hacemos en un ambiente seguro. A diferencia de la infancia, donde el grito o el llanto o los miedos son sumamente reales, principalmente porque están en contacto con la vida real, en el cine tenemos una doble seguridad. La seguridad de la representación, aquello que está en la pantalla, eh, en un último punto sabemos que no existe, que está solo en la pantalla, y por otra parte la sala de cine nos protege o el sillón de nuestra casa nos protege. Cuando la película termina sentimos alivio. Muchas veces nos reímos después del grito. Muchas veces aparece el alivio. Ese alivio, dice Corman, es la clave de las películas de terror. Saber que todo aquello funcionó de modo catártico, pero nada más que ahí. Se termina ahí. El espectáculo se termina con esa risa posterior. Bastante discutible porque hay gente que ha quedado traumada de por vida después de ver una película de terror. Y una última teoría es en la teoría cinematográfica o en la crítica aparece como la teoría contracultural. Nos habla de que el terror eh, ocupa un lugar esencial en nuestra cultura porque está ahí para decirnos constantemente que el mundo no es lo que nosotros quisiéramos que sea. El terror es como el contrapeso de aquel esfuerzo eh, colectivo, social, cultural, por poder transitar y habitar un mundo donde supuestamente no existe la amenaza o donde no debería existir la amenaza o nos olvidamos y reprimimos constantemente la idea de amenaza, si no, no podríamos habitar. Somos seres neuróticos gracias a eso. Ahora, eh, el terror estaría ahí para decirnos, no, el miedo siempre está, lo amenazante siempre está, la invasión extraterrestre siempre está, la rata siempre está, la deformidad siempre está, el monstruo siempre está, el asesino, el psicópata están ahí a la vuelta de la esquina. Eh, y en contrapartida podríamos pensar también, y acá yo no voy a avanzar más en esta introducción, pero que muchas veces es el cine quien fagocita estas imágenes y muchas veces es el cine quien las construye y después son retomadas en lo social. En realidad, me estoy metiendo en un terreno bastante complejo, es en un bucle nunca del todo descifrado. En relación al cine se ha escrito muchísimo, sí, pero lo dejo ahí para pensar. Construimos películas de terror en base o en relación a los acontecimientos terribles que vamos transitando y viviendo en el mundo, y o es el cine de terror el que nos genera imágenes que luego después vamos a replicar. Bueno, yo me quedo más con la primera parte de la dicotomía, pero en realidad es un terreno bastante más amplio, no vamos a entrar ahora. Continúo. Volvemos ahora sí a la pregunta por la forma y el contenido, la pregunta retórica que mencioné antes. Eh, por supuesto que esto es muy subjetivo, pero
¿Cuál sería la base del miedo en el cine de terror? ¿El objeto representado, decía hoy, o la forma en la que se lo representa? Eh, ¿Qué da más miedo? La música, la oscuridad, el fuera de campo, los silencios, los efectos sonoros o el monstruo. O incluso si nos decidiéramos por el objeto representado, que ha ido cambiando a lo largo de la historia, ya lo vamos a ver, de eso se trata la clase de hoy, en realidad esta es una introducción. Eh, si nos quedáramos con el objeto representado, la pregunta se complejiza aún más, porque es lo mismo un monstruo que sabemos que no existe que el asesino de Psicosis de Hitchcock, que sabemos que puede ser mi vecino. ¿La metodología influye? ¿Tiene que ver la forma en la que se genera la muerte? ¿Es lo mismo una muerte que no vemos, una desaparición, que el gore, la tripa, la sangre, el cuerpo descuartizado? Eh, la verdad es que la lista es infinita y no solo depende de cada uno de nosotros, depende de cada época y depende de cada cultura. El cine de terror no funciona igual acá que en la China y no funciona igual en Japón que en Europa, ni en Europa que en África. Con todo esto, y con esto realmente cierro, eh, podemos pensar que el terror está más bien asociado simplemente a la sensación de miedo. Ahora vamos a diferenciarlo del horror y del suspenso, pero quiero que se queden con esta idea, la sensación de miedo. Eh, Cuando se cierra la vuelta, cuando el espectador termina siendo convencido en la sala del cine de que las imágenes que acaba de ver son verosímiles, y acá me remito a la idea de Metz exclusivamente, cuando la impresión de realidad del cine logra convertir al espectador en partícipe o en un participante implícito del fantasma, el asesino o las persecuciones sangrientas que está viendo en la pantalla, es ahí cuando podemos hablar de terror. No quiero decir que no importe la forma en la que se produzca esta sensación, pero lo que podríamos definir que lo que define al género, si se quiere, a las películas de terror, es ese sobresalto, es ese escalofrío que se genera cuando el círculo se cierra, cuando aquello que está en la pantalla toca el cuerpo, como decíamos al principio de la clase. Em, Hecha esta breve introducción, les quiero mostrar el mapa conceptual y decirles que probablemente en este espacio que estoy dando la clase cambie, porque en aproximadamente media hora me voy a tener que ir de acá, así que voy a continuar la clase en otro lado. Ustedes tienen acá todas las clases, recuerden que en la clase 3 no hay mapa conceptual, la de film noir y acá tenemos la de terror. La clase está dividida en las diferencias entre el terror, el horror y el suspenso que está aquí. Esto que lo voy a pasar volando, en 5 minutos lo voy a decir todo, que es algo así como decíamos hoy, la semiótica o el lenguaje cinematográfico propio del terror, que como verán, es muy similar, y por eso también lo paso rápido, al del cine noir. Bien podríamos decir que todos los elementos, sacando lo que atañe al guión, a los temas con los que se trabaja, todos los elementos propios del lenguaje cinematográfico del cine noir aparecen por igual en el terror. Incluso la música, los silencios, la iluminación, la predominancia del negro, bueno, ya lo vamos a ver. Y después, de este lado, el gran lado de la clase, lo que vamos a ver es la evolución del cine de terror. En la evolución histórica por siempre explicando, como vengo siendo, en las principales características sociohistóricas de cada momento que dieron lugar a cada cine de terror diferente. Vamos a ver ahora rápidamente la diferencia entre terror, horror y suspenso. No es una diferencia del todo clara,
solo es clara para la Real Academia Española y la verdad es que toda la teoría y crítica cinematográfica se ha peleado un montón por esto. Eh, yo voy a sentar mi propia base sobre los conceptos, pero tienen que saber que lo hago desde el punto de vista, o más bien con la intención, de poder ir identificando después en la segunda parte de la clase cada momento histórico con estas sensaciones. Y ahora sí, al decir sensaciones, voy al mapa conceptual, porque lo primero que quiero marcar es que el terror, como decía recién, tiene un objetivo principal que es el de provocar una emoción. Emoción extrema en el espectador, esta emoción por lo general es de miedo, ponerlo en estado de alerta, también puede ser angustia o ansiedad. Eh, y acá me parece que este punto y este punto son los que más me interesa destacar. El terror, por lo general, proviene de aquello que no podemos ver. Hoy hablaba yo del fuera del campo. Por lo tanto, tampoco lo podemos comprender. Y eso lo asocia a un estado más psicológico que físico. El terror tiene que ver con crear una atmósfera eh, propicia para la imaginación, para imaginar cosas que en realidad no están ahí y casi nunca son explícitas o grotescas, porque si fuesen así, ya estaríamos hablando de horror. Les doy un ejemplo. Eh, Situación A, situación B. Y esto distingue bastante el terror del horror. En la situación A nos encontramos en un callejón, es de noche, está lloviendo, eh, y de repente escuchamos que nos están siguiendo. Nos damos vuelta y no hay nadie. Empezamos a caminar cada vez más rápido y escuchamos que los pasos que nos vienen persiguiendo se dan cada vez más rápido. Nos volvemos a dar vuelta, no hay nadie. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una situación de miedo, de angustia, de paranoia, es un estado psíquico, estamos permanentemente imaginando que esa persona que nos sigue es una amenaza, que probablemente nos vaya a matar o a hacer un daño, pero no lo vemos. La clave está en la imaginación, la clave está en el estado psíquico en el que esa situación nos pone. Ahora, situación B. Estamos en el mismo callejón, es de noche y está lloviendo, estamos caminando y escuchamos pasos. Nos damos vuelta y vemos una sombra. Empezamos a caminar cada vez más rápido. A medida que caminamos cada vez más rápido, sentimos que la presencia esa es cada vez mayor, nos damos vuelta y vemos una sombra y un cuchillo, empezamos a correr y cada vez que giramos vemos la cara del asesino que nos persigue. Podríamos concluir la historia con nuestra muerte. Y con mucha sangre. Bueno, eso es el horror. Entonces, es una diferencia que a mí me importa porque muchas veces se confunde. Hay un montón de gente que ha escrito, no, esto es una película de terror, no, esto es una película de horror. Y en realidad es imposible prácticamente pensar el terror sin el horror. Eh, Hay mucho cine que es de terror, eh, casi en el 80, el 90% de su película, y en un determinado momento aparece el asesino, aparece aquello que imaginamos durante toda la película, pero casi siempre están combinados. Casi siempre el terror llama en algún momento al horror. Casi siempre el horror aparece. Entonces, cuando yo defino horror, le pongo el rojo de la sangre, el cuchillo, la cara del asesino, el monstruo. Es una puesta en escena más gráfica y explícita. No se deja nada librado a la imaginación. Por lo tanto, así como en el terror lo que generaba en un estado psicológico más que físico, en el horror se genera asco, se genera repulsión, se genera ira y muchas veces excitación. Esto que lo pongo acá no es a título personal, sino porque vamos a ver que sobre todo en los 70, el terror y el sexo, el terror y la sensualidad, el terror y el erotismo se llevaron muy bien y hay que buscar la raíz del porqué. Ya vamos a llegar. Eh, entonces, las imágenes no dejan lugar a la duda de lo que estamos presenciando, lo que se desencadena es una respuesta fisiológica. Nos tapamos la cara, gritamos, nos acurrucamos en el sillón, buscamos el abrazo del otro, buscamos un almohadón, ya lo vamos a ver más adelante, el cine gore, por ejemplo, como subgénero, si quieren, para quien está pensando toda esta clase en géneros, ha abusado de la repulsión, del asco.
Se lo confunde con el terror porque existe el miedo a que vuelva a ocurrir. Claro, decíamos hoy, eh, así como es muy difícil pensar el terror sin el horror, el asesino siempre aparece, el monstruo siempre le terminamos viendo la cara, también es muy difícil pensar al horror sin el terror, porque una vez que vemos el cuchillo, la primera vez que aparece el niño endemoniado, sabemos que va a volver a aparecer. Entonces lo que se genera es la sensación de miedo. Una vez que tenemos esa respuesta física, ¡tac! Apareció por primera vez el niño endemoniado, nos tapamos la cara, después vamos a pasar unos buenos minutos, una buena cantidad de secuencias de la película sintiendo el terror, es decir, el estado anímico, psicológico del que hablaba hoy, esperando que ese niño vuelva a aparecer. Y sabemos muy bien que cuando aparezca por segunda vez va a ser con mayor intensidad y lo mismo la tercera y así hasta el final de la película. Si hay algo que tienen las películas de terror, ahora lo podemos agregar en la parte del lenguaje cinematográfico, es el increyendo. Es muy difícil encontrar una película de terror que, donde el miedo vaya decayendo, donde la sensación, la angustia, ya sea psicológica o la respuesta fisiológica, vaya decreyendo a medida que avanza la película. En relación al suspenso, que muchísimos de ustedes dirán, no, Juan, es un género aparte. Sí, quien esté pensando esto en géneros puede tranquilamente pensar que el suspenso es un género aparte. Yo más bien prefiero pensar que es una sensación intrínsecamente asociada al terror. Como decíamos recién, en la situación A, ahí ya tenemos suspenso. La idea de la paranoia tiene que ver con el suspenso. El estado psicológico tiene que ver con el suspenso. Ahora, para que quede bastante en clara la sensación. Si lo pensamos como género, es el más abarcativo. Está en el terror, está en el drama, está en el cine noir, lo veíamos. También está en el melodrama, en la ciencia ficción, en un montón de géneros, entre comillas, para mí, aparece. Básicamente tiene que ver con la espera de que algo se va a resolver o se va a suscitar un acontecimiento. Tiene que ver con la expectativa de que algo va a suceder. No se define por su temática, sino más bien por la forma. Muchas veces esta forma tiene que ver con la falta de información y muchas veces tiene que ver con el exceso de información. Estoy hablando de los espectadores. Es decir, no saber quién es el asesino hasta el final sería la falta de información. O el exceso de información, saberlo de entrada, pero que los personajes no lo sepan. Y por eso pongo la teoría de la bomba de Gran Hitchcock, maestro del suspense moderno. Ya conocerán la teoría de la bomba, para quienes no la conozcan, dice Hitchcock. Hay dos personas sentadas en una mesa. En la situación A, esas dos personas, hay una bomba debajo de la mesa y esas dos personas charlan. De repente la bomba explota. ¡Pum! ¿Qué es lo que pasa en el espectador? Se lleva una gran sorpresa. Es un susto, es una alarma que dura 2 segundos, 5 segundos. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasaría, dice Hitchcock, maestro de suspense, si esos dos personajes estuvieran charlando? Ponemos la bomba debajo de la mesa, pero hay un plano detalle que nos muestra a nosotros los espectadores que hay una bomba. Las dos personas están charlando y nosotros como espectadores estaríamos todo el tiempo comiéndonos los dientes, diciéndole, rogando que se vayan de ahí. Hitchcock dicen, están hablando de béisbol. Stop talking about baseball, dice en una entrevista famosa. Váyanse de ahí porque hay una bomba. El espectador tiene información que los personajes no. Entonces el suspense muchas veces es generado por el exceso de información en los espectadores y muchas veces es por la falta. Hitchcock supo trabajar por igual estas dos formas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el cine de terror, esta forma de suspense, puntualmente la teoría de la bomba o la teoría de la información que tenemos los espectadores, como ustedes prefieran, se exprimió hasta el hartazgo. Estoy pensando en Chucky o Chucky, como prefieren, el muñeco asesino. Eh, Nosotros como espectadores sabemos muy bien de entrada, incluso antes de ver la película, que ese muñeco está endemoniado. Sabemos que ese muñeco, en la famosa escena de la Chucky 1, cuando le sacan las pilas y ya habla sin las pilas,
la protagonista no entiende por qué y tira el muñeco. Lo tira y lo revolea como diciendo esto es una cosa que anda mal. Pero nosotros como espectadores sabemos que no es así. Sabemos que el muñeco habla porque está endemoniadísimo. Entonces, nosotros sabemos algo que el personaje no sabe. El terror trabajó un montón con esta incertidumbre por parte de el mundo diegético y la certeza total que tenemos y la anticipación que tenemos eh, los espectadores. Entonces, por eso me interesaba mencionar, acá está lo de la anécdota de Chucky, ¿no? Toda obra de terror tiene que tener suspenso. Todo puede suceder, pero para ser suspenso no tiene por qué contener terror. Por supuesto, porque el suspenso puede ser eh, un misterio de un robo. El suspenso puede estar dado por una situación límite que no implique la muerte. Pasada esta parte de las diferencias entre el terror y el suspenso, me arriesgo a pasar muy, pero muy velozmente esta segunda parte del mapa conceptual, que es lo que refiere al lenguaje cinematográfico. Como hicimos con el cine noir, hay temáticas del terror que son muy generales. El miedo a la muerte, la mencionaba al principio, el miedo a la locura o a la despersonalización. Pensemos, por ejemplo, en El Exorcista. La pérdida de identidad. Bueno, yo creo que El Exorcista, por ejemplo, película del 73, atención porque es considerada la mejor película de la historia, no en vano se me vino a la cabeza, contiene todo esto que voy a mostrar ahora. El miedo a la muerte, el miedo a la locura, tiene erotismo, está cargada, tiene una carga sexual, por supuesto que tiene una carga religiosa enorme, la pérdida de identidad. Entonces, todo esto, por ejemplo, lo podemos encontrar como temáticas generales diría yo, en la totalidad de las películas de terror. Si no es una, es la otra. En cuanto a los personajes, el universo es enorme. Yo puse los principales, pero los y las invito, como siempre en la devolución, a ampliar esto ampliamente. Monstruos y bestias, la crueldad humana, el asesino serial, el que descuartiza, lo sobrenatural, paranormal, la magia negra, la brujería, los animales y las plantas también, que se vuelven endemoniadas o símbolos del mal. Mucho más me interesa, como decía hoy, cámara, iluminación y montaje sonoro porque se asemejan muchísimo al cine noir. No en vano comparten la raíz expresionista sobre todo lo que tiene que ver con la iluminación. En la cámara hoy mencionábamos el fuera de campo, el ocultamiento de la acción o el ocultamiento del personaje siniestro a nosotros como espectadores, pero también a los personajes principales. En relación a la cámara, lleno de la cámara espía, el plano sobre el hombro. Esta cámara espía es la cámara, ese narrador omnisciente que todo lo ve, que es partícipe de la escena, ¿no? Como en el noir está lleno de planos picados, contrapicados, las líneas diagonales son muy importantes en el terror y hay muchísimo de plano subjetivo. Esto mucho más moderno, a partir de los 80 y 90, mucho más explorado. En relación a la iluminación, herencia expresionista. Ya lo saben todo, no voy a hacer hincapié. Predominancia de la oscuridad, sombras, claroscuro. Y en relación al montaje sonoro, muchas veces la banda sonora, sugerente, muy densa, los efectos de sonido, pero más me interesa el silencio. El silencio, al igual que en el noir, es fundamental para la anticipación. El silencio muchas veces es el silencio ambiente, muchas veces es la lluvia y muchas veces es el silencio total que prepara la muerte. El golpe de efecto de sonoro del terror tiene mucho que ver con el silencio. El golpe de efecto, por lo general, se construye así: música densa, tum, 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 increyendo, 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 silencio, pausa, golpe de efecto sonoro. La muerte del terror fue construida infinita cantidad de veces así. Es como una fórmula. Y hablando de fórmulas, por último, muy rápidamente, lo que concierne a la dirección de arte. Como verán, tuve que cambiar de espacio, hablando de dirección de arte. Pero también hablando de fórmulas, quiero hacer mucho hincapié en esto. Cuando al principio de esta clase decía que el terror es mucho más codificado que, por ejemplo, que el noir, el terror
tiene características sumamente arquetípicas y está plagado de clichés. En algún que otro punto estaba pensando muchísimo en la dirección de arte, porque en la cámara podemos encontrar muchísimas sutilezas, en la música podemos encontrar sutilezas, aunque hay fórmulas como mostrábamos recién, pero en la dirección de arte eh, los arquetipos del terror son mucho más marcados. Por lo tanto, más que nunca, vamos bien rápido. Cementerios, casas abandonadas, castillos y o casas abandonadas, o ruinas, castillos y ruinas, laboratorios, bosques, callejones sin salida, y traten de pensar en qué otras circunstancias se suele dar el terror. Podemos agregar granjas, podemos agregar también, por supuesto, la ciudad, el vecindario, el vecindario y la casa propia, ¿no? El vecindario y la casa propia, que siempre obviamente son escenarios propicios para que ocurra el mal. Eh, pero es muy estereotipada y está lleno de clichés en la dirección de arte del terror. Eh, Vamos ahora con la parte 2 de la clase, la parte donde vamos a trabajar, para mí la más interesante, la evolución histórica del terror en lo formal y, como siempre decimos, en relación y vínculo estrecho con las principales transformaciones sociohistóricas y prácticas culturales de cada época. Tomo un recreo yo para habituarme a este nuevo espacio y ustedes si quieren también. Continuamos con esta segunda parte donde vamos a ver entonces la evolución del terror a lo largo de la historia. Un primer punto interesante que ya aparece en el mapa conceptual es que, recordemos el mapa, lo está organizado cronológicamente, ¿no? Desde los pioneros hasta al final, aquí, la actualidad. Siempre tratando de ver las condiciones sociohistóricas, políticas, económicas, culturales y las características formales, como decía recién. Lo primero que llama la atención es que el cine nace para generar terror, o podemos decir que el terror nace con el cine. Eh, la llegada del tren de los hermanos Lumière ya es un hecho terrorífico. Fuera de toda categoría genérica, el cine encierra intrínsecamente el terror. Hay algo en el lenguaje del cine que lo vincula con la sensación del miedo. El 28 de diciembre de 1895, ya lo saben a esto, cuando Louis y Auguste Lumière proyectan las primeras imágenes dentro de las cuales estaba la llegada del tren, eh, el lugar elegido es el Salón Indio del Gran Café de París, es en el sótano puntualmente. Los espectadores huyen despavoridos de esta sala. Gritos, llantos, náuseas. Queda muy poca gente observando la función. Hay unas citas muy interesantes de Máximo Gorki, yo tengo algunas, pero frases que se dijeron en la época, las voy a leer, así que puedo volver a mi cara tranquilamente, las tengo por acá. Aparece un tren en pantalla, se lanza directamente hacia ti, cuidado, cuidado. Da la impresión de que va a precipitarse en la oscuridad sobre el espectador, nos va a convertir en un montón de carne lacerada. Vamos a quedar como huesos astillados. Sentíamos que nos reducíamos a polvo, a fragmentos rotos dentro de la sala. El tren sale desde las sombras. Sin ruido la locomotora aparece en el borde de la pantalla. Todas estas sensaciones, que son propias de los inicios, extremos inicios del cine, son sensaciones terroríficas. Es horror y terror, es terror y horror. Es la sensación de que algo va a ocurrir y finalmente no ocurre, pero vemos el tren. Entonces, me interesa marcar ahí un primer puntapié. Después, dentro de los pioneros del terror, no podemos dejar de mencionar, voy a ir poniendo imágenes de todo, al gran Méliès.
En la clase pasada y en la comedia ya hablábamos de Méliès, perdón. Cuando hablemos de ciencia ficción vamos a hablar de Méliès. Méliès cambió la historia del cine, me falta el acento acá, francés, pero en 1896, a un año después de la llegada del tren, ya tenemos La Mansión del Diablo. Mansión del Diablo que mostrábamos y mencionábamos cuando hicimos la clase sobre Drácula en la materia de transposición. Eh, Acá, si en la llegada del tren el terror aparece junto con la imagen cinematográfica, en La Mansión del Diablo ya tenemos un lenguaje mucho más desarrollado, mucho más sofisticado y podemos decir que el cine representa el terror. Es decir, acá hablamos de el objeto terrorífico y acá hablamos de la representación del terror. También dos más que les recomiendo. Son cortitas, Una noche terrible y La posada embrujada de el 96 y 97. En la misma época, antes de entrar en el siglo XX, son dos películas que las puse acá, Paradero Desconocido, porque yo las vi en su momento estudiando en la facultad, son increíbles, pero no las puedo conseguir, no las puedo conseguir, así que se los pongo en rojo, del japonés Eijiro Hata, eh, Shinin no Sosei y Bakejizo. Estas dos películas que tienen mucho que ver con los muertos vivos, eh, que, bueno, están desconocidas. Y siguiendo en Francia, La genia de Alice Guy con su también perdida, yo no la puedo encontrar, primera versión de Jorobado de Notre Dame, Esmeralda. Em, Esta película creo que dura 10 minutos, eh, conformarían acá como una primera etapa de los pioneros del terror, anterior a la década del 10, donde ya el lenguaje, como decíamos recién, se empieza a perfeccionar y empiezan a aparecer películas como el primer Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1908. No se puede encontrar esta película, este paradero desconocido es de acá. El primer Frankenstein, que se llamó Frankenstein de Edison, pero en realidad la película es Frankenstein de 1910, nada que ver con la que vamos a encontrar más tarde en el 31 de la Universal, y una película italiana que sí les recomiendo de 1911 y se puede encontrar, que es El Infierno. Fíjense que no hay mucha producción de terror en los primeros años del cine, no llega a convertirse en género, no está del todo codificado, tiene un gran anclaje en la literatura, eh, pero, pero son primeros intentos. Y me atrevo a decir que en toda esta primera etapa de los hermanos Lumière, bueno, sobre todo la etapa de Méliès, el cine está muy asociado a la comedia, algo que vamos a ver más adelante, que se volvió a hacer, sobre todo con la decadencia del final de la década del 30, con la Universal, que empieza a satirizarse a sí misma. eh, el cine y la comedia, el cine de terror y la comedia tuvieron sus cruces. Vamos ahora con la famosa década del 20. Ustedes es lo que más trabajaron en la historia del cine, por lo tanto, décado puse. Em, Donde, por supuesto que el expresionismo alemán va a ser el pilar, pero no solo el expresionismo alemán. Empiezan a aparecer las primeras películas de la Universal. El expresionismo alemán, con algunas imágenes de fondo, em, no voy a recaer mucho sobre él. Como vanguardia, como movimiento, lo principal que hay que entender es que el contexto histórico es de una Alemania de posguerra, una Alemania destrozada, una Alemania hundida en la pobreza, repleta de miedo, de paranoia, de pánico, una Alemania que se queda sin industria y donde el terror se respira en cada una de sus calles, la destrucción es total. Pero ustedes tienen que saber, y ya supongo que lo saben, que el expresionismo alemán también está fuertemente inspirado en la pintura y en la literatura previa a la Primera Guerra Mundial. Mitos y leyendas germánicas lo resumen absolutamente todos, pero digo, las pinturas de Edvard Munch, sin ir más lejos, si nos vamos al caso de la pintura, ya de finales del siglo XIX, el romanticismo oscuro, el romanticismo gótico, alemán, son esenciales también para la conformación de este movimiento y para el surgimiento de los primeros monstruos, que acá sí quiero explicar algo.
Los monstruos del expresionismo, son monstruos que son ajenos a la cotidianidad de la sociedad, son externos a lo humano, tienen la intención de destruir el sistema desde afuera y digo, marquemos esto porque estos monstruos son los mismos que en el periodo siguiente a la década del 30 la Universal va a tomar, con muchísimas diferencias con el expresionismo alemán, pero esto es muy importante. El miedo eh, es sobrenatural. El ser amenazante no es real, no es humano. ¿Por qué lo marco? Por el gran quiebre que va a tener el cine en la década del 40, donde, al igual que el surgimiento del cine noir, la cosa es mucho más real. Y lo humano sí tiene que ver. Películas que les dejo del expresionismo alemán. Bueno, algunas que ya vieron y otras que supongo que no vieron o no conocen tanto, que para mí son esenciales. Por supuesto, la considerada primera película de terror de la historia, ya como vemos es absolutamente falso esto, pero que es un hito, es un hito. Arrancamos con El gabinete del doctor Caligari en 1920, eh, pero tan interesante como Caligari para mí es, sobre todo por la repercusión que va a tener El Golem, película de Paul Wegener. Eh, es el primer monstruo vengador. Si pensamos en el Frankenstein del 31, bueno, ya tenemos el del 10, ¿no? Hay una gran similitud. El Frankenstein va a tener una gran inspiración en esta película y además aparece el carácter religioso, porque este monstruo es construido por un monstruo de arcilla, la vida se la otorga a un rabino. Bueno, miren esta película que es fantástica. En orden cronológico, Las Tres Luces, peliculón de Fritz Lang, donde aparece la idea del pacto con la muerte. Al lado voy poniendo estas características porque vamos a ver todo esto, lo vamos a ver después a lo largo de la historia, y ya está acá. Bueno, por supuesto, el primer vampiro de la historia con Nosferatu, sacando la noche del diablo de Méliès, la mansión del diablo de Méliès que veíamos acá al principio. El pacto con el diablo que aparece en la película Fausto, también de Murnau, de 1926. Y bueno, Metrópolis, que para muchos es considerada una película de ciencia ficción, para mí es una película expresionista con grandes tintes futuristas, pero aparece acá la idea del científico loco. También presente en Frankenstein, como vamos a ver más adelante, podemos decir que Frankenstein tiene mucho del Golem y mucho de Metrópolis, las dos cosas. Em, una segunda etapa de los años 20 son las primeras películas de la Universal. En 1923, yo voy poniendo algunas cuestiones, algunas cositas de fondo, la Universal Pictures empieza a producir películas con estos elementos terroríficos, góticos, provenientes del expresionismo alemán. Se habla de una alemanización de los estudios de Hollywood. Em, el protagonista de casi todos estos films es Lon Chaney, ya lo conocen porque lo vimos cuando estábamos en el taller de transposición. Pronto se va a convertir en un referente del cine de terror y gracias a principalmente sus maquillajes muy vanguardistas, muy talentoso él en lo que es la dirección de arte, la caracterización de los personajes. Eh, los tres íconos más importantes de este periodo, y están todos caracterizados y trabajados por Chaney, son El Jorobado de Notre Dame del 23, El Fantasma de la Ópera del 25, y una película que está como muy perdida, yo no la pude encontrar, también habría que ponerle esta Paradero Desconocido, que es London After Midnight, que es del 27. Eh, una de las más influyentes, lamentablemente yo no la pude encontrar. También quiero mencionar eh, en esta etapa a Paul Leni, un expresionista alemán que es contratado por la Universal en el 27 y va a ser una película que para mí fue fundamental, bueno, no solo para mí, para toda la crítica cinematográfica, que es El gato y el canario. Traducida creo que como El legado tenebroso. Esta película tiene un poco de humor, pero es una película expresionista de la Universal. Eh, Considerada por muchos como la piedra angular de la escuela del terror
de la Universal, de lo que va a venir después. Em, Piensen que desde que se estrenó esta película ya tuvo 5 remakes. Hay una muy conocida de Bob Hope, creo que es del 39. Em, Concluida entonces esta etapa de la década del 20, donde además del expresionismo alemán tenemos las primeras películas de la Universal, nos vamos a tal vez la década más importante en el cine del terror, y digo importante porque acá se está fundando el terror clásico, lo que se llamó el clasicismo de la etapa del terror. Para muchos es llamada la etapa de los monstruos de la Universal, porque el monopolio, el dominio absoluto de la escena de las películas de terror que va a tener la Universal es casi total. Digo casi porque vamos a ver que conviven con otras películas, sobre todo a final de la década del 30, finales de la década del 30. Pero la predominancia de las películas de la Universal es absoluta, y podemos decir que en el 30 y con estas películas se instituye, por lo menos para la teoría cinematográfica. Por ejemplo, Altman, que tienen ahí el libro entero subido en el PDF, lo marca como la fundación del género, porque en la primera, a finales del siglo XIX y en la década del 10, son destellos del terror. El expresionismo se configura como vanguardia. Los directores de cine expresionista son directores de izquierda que están a través de alguna u otra forma manifestándose políticamente. Pero en la década del 30 se constituyen las bases, se constituyen los arquetipos, se comienza a trabajar tanto con la música como el sonido, porque abandonamos el cine silente, y entonces un montón de estereotipos sonoros empiezan a producirse ahí. Y los monstruos de la década del 30 son referentes absolutos de los monstruos siguientes. Entonces, la codificación del cine de terror ocurre en esta época. Eh, Década del 30 que va a estar asignada principalmente por la Gran Depresión del 29, Gran Depresión que además quiero destacar que además de destruir la economía de Estados Unidos y el ánimo y el sueño americano en general, con el gran desempleo que se genera y todo lo que ya trabajamos en el cine noir, eh, el ánimo social, empieza a preparar también a Estados Unidos para la guerra más sangrienta que va a tener la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, que más adelante, por supuesto, la vamos a mencionar, esencial en la historia del terror. Los miedos que están en el imaginario colectivo, los miedos latentes, empiezan a colarse en las pantallas de Estados Unidos, encarnados en estos monstruos de la Universal que, como decíamos hoy, herencia puramente expresionista, son ajenos a la vida cotidiana, ¿no? El mal parece venir no de lo humano, sino más bien de cierto caos abstracto, de cierta monstruosidad que es ajena a la humanidad, eh, y tiene un poder absoluto sobre lo humano al mismo tiempo. Durante este periodo, Estados Unidos sitúa con precisión, digamos, el origen de los monstruos de sus películas por fuera de los límites de su territorio. Eh, los monstruos están lejos de la cotidianidad de Estados Unidos. Los monstruos están del otro lado del Atlántico. Eh, Junto con el monstruo real, que es el monstruo de la guerra, podemos decir que este movimiento de Estados Unidos discursivo a nivel cinematográfico es muy interesante. Frankenstein y Drácula, que son dos monstruos de la Universal, por ejemplo, están en Centro Europa. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que pertenecen a la etapa anterior, están en un Londres ahí brumoso, creado por el imaginario popular y en parte también por la realidad. Y después vamos a ver más adelante, por ejemplo, que el hombre lobo está en el Tíbet, que la momia está en Egipto. Pero lo que me interesa es destacar que este movimiento, como decíamos, propio del cine de terror de los 30, de alejar al mal de Estados Unidos, marca una diferencia notable con lo que va a ser el propio Estados Unidos con el cine noir. El cine noir, lo veíamos en la clase pasada, está dotado de cierto realismo, cierto tono realista que no es posible encontrar en las películas de terror de la Universal de los 30.
Em, Decíamos entonces que los 30 constituyen la edad de oro del terror, monopolio total de la Universal. Vamos viendo algunos de los monstruos. Un punto esencial es cómo la Universal va a construir esta etapa dorada de la mano del Star System. Se genera un récord total de taquilla gracias a dos grandes íconos que va a generar la Universal, que son Bela Lugosi, Boris Karloff, y me atrevo a decir Lon Chaney Jr. un poco más adelante. Eh, Bien, ¿cuáles son estos monstruos de la Universal? Principalmente tienen las características del cine expresionista. A diferencia del cine expresionista, la Universal va a tener presupuestos altísimos para la construcción de estos monstruos, pero sobre todo para la construcción de los decorados. Piensen en el Drácula que vieron del 31 o en el Frankenstein, ese laboratorio millonario construido en los sets de la Universal. Pero además, como decíamos hoy, a diferencia del expresionismo, estamos en el cine sonoro. Esto es un cambio radical en la construcción del miedo. Como los efectos sonoros, porque el expresionismo tenía música, y el Universal y el cine de los 30 por supuesto que también, pero cómo los efectos sonoros comienzan a jugar un papel fundamental en el cine de terror. Eh, en el Drácula del 31, protagonizado por Lugosi, dirigida por Todd Browning, ya lo vimos, la película da un puntapié inicial para el surgimiento de este clasicismo de Hollywood. Aparece el trabajo con la muerte, es un muerto viviente, ¿no? Que es resucitado y vive entre los vivos. Esta es una gran influencia del expresionismo, como veíamos en la materia anterior con Nosferatu. También en el 31 se estrena con muchísimo, pero muchísimo éxito Frankenstein. Estamos viendo ahí algunas imágenes. Película dirigida por James Whale, si no me equivoco. También protagonizada por Boris Karloff, como este monstruo, bueno, en uno de los tantos papeles de Karloff. Este film fue un éxito tanto para el público como para la crítica. Fue una película que después tuvo sus secuelas, como La novia de Frankenstein del 35, que acá no la pongo, pero la pueden ver, y también dirigida por Whale y protagonizada por Karloff. Pero algo interesante de Frankenstein es que aparece la idea del científico loco de Metrópolis, aparece la idea del monstruo que está hecho con partes de cadáveres, algo similar al golem. El golem no está hecho con partes de cadáveres, sí con arcilla. La gran influencia expresionista, pero algo que me interesa marcar es la gran identificación que va a tener Frankenstein con los adolescentes de la época. Frankenstein representa lo torpe, representa lo feo, representa lo rechazado, lo incapaz de expresarse, lo inmaduro en una sociedad que considera, digamos, pensemos en la década del 30, que la adultez es altamente superior a la juventud. Eh, Quizás la forma en la que era abordada la idea de esta criatura mecánica convertida en un ser dotado de vida es una crítica a los avances tecnológicos y a lo que el hombre está haciendo con la ciencia. Pensemos que la película es del 31, donde ya se empieza a hablar de los posibles terrores de una guerra, de los posibles horrores que después la sociedad y la humanidad va a experimentar en la Segunda Guerra Mundial. Luego, como monstruos de la Universal, van a venir el hombre lobo y la momia. Ahora vamos a hablar más adelante de ellos y también tenemos imágenes. Algo que me interesa marcar es la enorme diferencia que tiene la Universal con otras productoras. Cuando decimos que los 30 es la época de los monstruos de la Universal, estamos siendo bastante injustos con otra serie de películas de la Warner, de United Artists, o ahora vamos a ver otras productoras también, que marcaron un montón el periodo. Yo les traje acá solo algunas, como para que tengan ahí presente. Eh, Hay una del United Artists que es de Bad Whispers, que es del 30, donde acá tenemos el asesino enmascarado, que se hace llamar el vampiro, pero atención con esto, o el murciélago, no recuerdo bien,
porque el asesino enmascarado es algo que ya se separa de la Universal, se separa del monstruo que no es humano. Estamos frente a la presencia, en el año 30, de algo que va a ser propio de la década del 40. Otra peli de United Artists interesante, porque mezcla el terror y el humor, es El Zombie Blanco del 32. También del 32 yo quiero mencionar a Freaks, dirigida por el que dirigió Drácula, Todd Browning, donde acá, a diferencia de lo sobrenatural monstruoso, tenemos el vínculo con lo humano. Otra gran diferencia con la Universal. En Freaks, la película favorita de directores como Herzog o Lynch, eh, aparece, es un circo. El miedo está dado por lo deforme. Para muchos no es una película de terror, sino es una suerte de documental de la crudeza humana con la diferencia. Pero atención con Freaks, yo la pongo ahí. Y una última película que quiero mencionar de la Warner, porque nuevamente vamos a lo humano, nos separamos de los monstruos de la Universal, es Bengali. Esta peli habla de la hipnosis. En la clase de el cine noir yo mencioné mucho al Dr. Mabuse de Fritz Lang. Bueno, una película que tiene un gran vínculo. El Dr. Mabuse tenía la capacidad de convertirse, digamos, en otras personas, y acá es el mismo tipo de suspenso, pero a través de la hipnosis. Es un tipo que tiene la capacidad de persuadir, es decir, que tiene un poder sobrenatural, pero es humano. Una gran diferencia con los monstruos de la Universal. Y por último, fíjense que le dedico bastante, no menos importante, la RKO Pictures o Radio Pictures, fue conocida en su momento, de las 8 Mayors, tal vez la menos mencionada. ¿Por qué? Porque gran parte del cine que van a hacer tiene que ver con el cine de clase B. Pero no nos olvidemos de King Kong. La RKO Pictures realiza numerosas cintas de terror. La que más se destaca es King Kong. También tenemos ahí El Castillo de los Misterios, La Mujer Pantera, El Hombre Leopardo y Yo Anduve con un Zombie. Ahora vamos a mencionar del maravilloso Jacques Tourneur. Pero lo que me interesa marcar es sobre todo en relación a King Kong. King Kong es algo así como un monstruo animal, pero que siente amor. Es un monstruo que tiene un enorme vínculo con la Gran Depresión. Mucha gente se identifica con King Kong en los años 30 porque tiene la cualidad que los humanos básicamente reprimen, que es destrozar todos los símbolos que representan la riqueza, el poder, el prestigio de la ciudad de Nueva York. Nadie tiene este poder en la Gran Depresión, lo tiene King Kong. King Kong es algo así como el anhelo de muchos que se quedaron sin laburo. King Kong es el anhelo y la bronca contenida de los que perdieron todo en la Gran Depresión. Atención con esta película, quien no la haya visto, maravillosa. Dentro del universo de la clase B, bueno, el gran Jacques Tourneur. Lo mencioné, mencioné esta película de La Mujer Pantera en la clase Cine Noir. Si no la vieron para Cine Noir, es el momento de verla ahora. Para muchos thriller psicológico, para muchos terror, para muchos horror, para muchos suspenso. Cine Noir es una película brillante, hecha con 2 pesos, al igual que El Hombre Leopardo y Yo Anduve con un Zombie, 2 del 33 que les dejo. Para mí la mejor es sin duda La Mujer Pantera. Vamos a cerrar la década del 30 con la desaparición prácticamente de estos monstruos. Tras una década de enormes éxitos, más que la guerra, podemos decir que lo que termina con los monstruos de la Universal es la censura. Entre el 37 y el 38 prácticamente no se filman estas películas, y en el 39, ya lo vamos a ver, el terror se resucita, pero con una serie de cambios interesantes. Vamos entonces a la década del 40, que está dividida como en 2 grandes partes. La pérdida de monopolio de la Universal con algunos últimos éxitos, y la Segunda Guerra Mundial, que va a marcar un quiebre fundamental y va a marcar toda la década del 50, que es lo que sigue.
Eh, la Universal va perdiendo monopolio a medida que avanzan, tienen algunos éxitos, unos últimos éxitos como El Hombre Lobo, hoy decíamos Sacar el Monstruo de Estados Unidos, El Hombre Lobo está en el Tíbet, o La Tumba de la Momia del año 42 y más adelante La Maldición de la Momia del 44, dos películas que hace Chaney Jr., principal actor de los monstruos digamos que vinieron después de los de Karloff y Lugosi. También a partir de los 40 las películas de terror entran en decadencia, acá lo tenemos, y lo que ocurre, y este movimiento es fantástico, es que la Universal empieza a autoparodiarse y empieza a satirizar a sus propios monstruos. Acá les dejo dos películas claves. Zombies on Broadway del 45, Abbott y Costello contra los fantasmas, es directamente una comedia del 48. Eh, Básicamente sí. También hay una que se llama Gorila, pero yo ahora no recuerdo el año, no se la puse, se me viene ahora a la cabeza. También muy graciosa de este periodo de la Universal, que es el auge de los últimos dos monstruos y caída convertida en parodia y sátira. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el monstruo más real de todos, digamos, aparece en escena. Ese monstruo cambia el mundo, cambia el arte, cambia el cine y por supuesto al género de terror. Los ojos de la humanidad ya no pueden seguir estando cerrados. Eh, el monstruo más importante es la guerra, el monstruo más importante es el ser humano. Ya no puede haber un monstruo que sea no humano. Esto es un giro radical en la historia del terror, porque van a empezar a aparecer los psicópatas. Eh, el psicópata viene a reemplazar a el monstruo de la Universal. El psicópata, hoy cuando hablábamos al principio de la clase de qué es lo que nos asusta, y yo preguntaba si es lo ajeno, extraño e irreal, o lo que puede estar a la vuelta de la esquina. Bueno, qué casualidad que después de los horrores de la Segunda Guerra, eh, en Estados Unidos principalmente, se produzca este giro donde el asesino está a la vuelta de tu casa, donde el asesino puede ser parte de la familia. Más adelante se va a trabajar más eso todavía. El asesino eh, es un tipo común y corriente. El asesino tiene problemas mentales. Qué casualidad, lo hemos trabajado en el cine noir, con los soldados traumados que vuelven de la guerra. El trauma, la psicosis, la locura, son los temas del nuevo terror que aparece en el 40. Hay una película emblemática que va a marcar un antes y un después, que es Barba Azul. El mal está en todos los hombres, el mal está en los civiles, el mal está en los militares, el mal está en los profesionales, en los artistas. Vamos a ver, si miran Barba Azul, esto es clarísimo. La guerra deja como saldo la posibilidad de hacernos responsables de nuestra propia muerte. Otra de un poco más adelante, pero también esencial en este cambio, es el fantasma de la calle Morgue. Se las dejo ahí. De esta peli es de Roy Root, y los rasgos típicos de la época clásica con esta película van a disolverse por completo. El origen del mal ya, decíamos, no está situado en el exterior, sino que está en el propio sistema social, está en la vida privada, y hay un corrimiento, en este corrimiento del monstruo al psicótico, ¿no? También de lo explícito a lo implícito. Eh, el terror ya no hace falta ser monstruado. Vamos a ver que es mucho más sugerido. Este cambio radical se va a terminar de completar en la década del 60 con Psicosis, por supuesto. Ya lo vamos a ver. Pero empieza a haber un corrimiento de
de sugerir el miedo a mostrarlo explícitamente. La Segunda Guerra Mundial va a marcar la década del 50 y yo ya empiezo a mostrar imágenes de esta fantástica década, para mí una de las más divertidas y más interesantes para ver del cine de terror. Época donde, antes de hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra, que es como lo central, me interesa marcar que es una época donde la irrupción de la televisión va a exigir a los productores una gran renovación en los efectos especiales. No es casualidad que en esta época, por ejemplo, aparezca el cine 3D. No es casualidad que se creen los monstruos animados por primera vez. La utilización de maquetas, la utilización de efectos especiales más sofisticados va a ser clave para que puedan aparecer películas como las que estamos viendo. Decíamos que las consecuencias de la Segunda Guerra son totales. Por un lado, vamos a tener la transformación de lo gótico a la ciencia ficción, o en todo caso, el pasaje de la influencia gótica a la mezcla del terror con la ciencia ficción. Esto lo vamos a ver en la inmensa cantidad de películas que hablan de mutaciones de seres humanos, mutaciones de animales, mutaciones de plantas. Yo acá les dejo la maravillosa Godzilla del 54, que es de Ishiro Honda. Esta película da lugar a numerosas secuelas, representa un clarísimo ejemplo de esta mezcla de ciencia ficción con terror. Surge una criatura que es monstruosa, que además surge debido a los efectos de la mutación de la radiación nuclear. O sea, Japón acababa de recibir sus bombas atómicas y también es una película que da lugar a una especie de subgénero que es el kaiju. No sé si lo conocen, pero es un género puntualmente japonés de monstruos gigantescos, que por lo general atacan ciudades importantes, y por lo general se enfrentan a otros monstruos o a la milicia, a los militares. Em, Dos películas esenciales más, la de un hit de la Universal que quedó ahí perdido, La criatura de la Laguna Negra, que tuvo después su secuela. eh, bueno, para mí es una película genial, genial, donde es una criatura, recordemos, quien la haya visto, que se enamora de la protagonista. Tiene ahí algo de parentesco con King Kong. Rapta a la protagonista, pero no para asesinarla. La rapta y no le hace nada. En todo caso, se la va a buscar más con los hombres. La Mosca, protagonizada por Vincent Price, eh, película que, bueno, cuenta la historia de una mosca que entra en un transformador molecular y ahí sale un monstruo híbrido que es mitad insecto, mitad monstruo, todo un clásico en las películas de ciencia terror. Por supuesto, es mucho más conocida la versión de David Cronenberg de los 80, eh, pero bueno, la primera Mosca del 58 es más que interesante. Decía, las invasiones extraterrestres también junto con las mutaciones, van a marcar muchísimo este periodo. Yo acá les dejo El enigma de otro mundo, que es del 51, Invasores de Marte, que es del 53, y un punto esencial que también tiene que ver con las invasiones, porque acá les dejo la invasión de los ladrones de cuerpos del 56, es el macartismo. El macartismo y la Guerra Fría, la desconfianza por el comunismo, que va a estar entre el 54 y el 56. En el caso del macartismo, la Guerra Fría se dice entre el 53 y el 62. eh, Genera toda una cosa en los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo y por supuesto en la política de Estados Unidos, de la conspiración. Todo el mundo de la conspiración va a ser reflejado en esta película de la invasión de los ladrones de cuerpo. Tipos que vienen de otro planeta y que siembran una suerte de vaina, así es llamada, que produce alter egos, que produce otros sin sentimientos, eh, pero con espíritu colectivo,
la humanidad. Una gran parábola del macartismo, podríamos decir, esta película. ¿Qué más me queda de la década del 50? Que hacia finales de los 50, pero fíjense que ya lo pongo como década del 60, eh, lo que vamos a tener son los Hammer Films. Los Hammer Films es la productora británica que va a reeditar clásicos del 20 y del 30, pero con el color. En estos años se reeditan, digamos, estas películas y es la primera vez que se va a poder experimentar el rojo de la sangre. Y por eso son tan importantes las películas de Hammer Films. Yo acá les dejo La maldición de Frankenstein del 57 y El Drácula del 58, protagonizadas por el grandísimo Christopher Lee. Eh, las películas de Hammer se convirtieron en un culto, la verdad es esa. La TV, digamos, habilita una gran explosión, pero en la TV no se puede mostrar ni mucha sangre ni mucha sexualidad, que es lo que van a tener las películas de la Hammer Films. Ahí aparece todo una nueva reedición de la sexualidad en el terror, conectada bien con el lado oscuro. Eh, el Drácula del 58 es una inspiración notable, por ejemplo, para el Drácula de Coppola, que vamos a ver más adelante. Este periodo de la Hammer Films, para muchos historiadores, hay un español que es Carlos Losilla, tiene un texto, yo no lo pude conseguir en PDF, pero se llama El cine de terror, una introducción, o una introducción al cine de terror, algo así. Ahí él plantea que el periodo de la Hammer es un periodo de falta de creatividad. Él lo llama manierismo colorista, haciendo referencia al manierismo italiano. Eh, es decir, agarrar películas que ya existían y simplemente dotarlas de nueva tecnología, en este caso del color, principalmente del color, pero para los sillas es una etapa donde el terror no tiene más ideas, donde la guerra aniquiló por completo las nuevas posibilidades creativas, algo con lo que no concuerdo. Para mí la guerra alimentó más que nunca el género, eh, pero, pero bueno, es ahí una cosa propia de este Losilla que no me parecía interesante marcársela. También en Estados Unidos tenemos dos exponentes que hoy los mencioné. Roger Corman, que va a hacer muchísimas transposiciones de cuentos de Poe con bajo presupuesto. Yo acá les dejo El hundimiento de la casa Usher, peliculón. La obsesión, peliculón. El cuervo, peliculón. Y para mí la mejor de todas, están cronológicamente, pero además en orden según cómo me gustan a mí. La máscara de la muerte roja. Esta película es fantástica, fantástica. Eh, la mayoría de estas películas trabaja Vincent Price, en la mayoría de estas películas trabaja Vincent Price, así que quienes gusten del gran Vincent, ahí lo tenemos. Fíjense que la década del 60 está entonces dominada por un lado por los Hammer Films, que tienen al final de los 50 la reedición de estas películas a color. Por otro lado, las películas de Corman, que son de bajo presupuesto, pero lo más importante de la década del 60 es lo que va a llegar de la mano del gran Hitchcock. Para eso me interesa primero marcar que las transformaciones sociales que se viven en la década del 60, el auge del feminismo, el auge del hipismo, la revolución de las minorías, van a generar cierta idea en el imaginario, palabra que ha aparecido tantas veces en las clases anteriores, es de que la familia puede llegar a ser el origen del mal. La idea de que la familia produce psicóticos. Eh, esta, la familia como portadora del peor de los males, que empieza a ser un epicentro de las películas de terror. Este cambio para mí es fundamental y los dos tipos que mejor van a expresar
este nuevo giro en el cine del terror son Hitchcock y Roman Polanski. Hitchcock, yo pongo, el terror abraza el suspenso. Sí, porque como vimos al principio de la clase, hay muchísimo de la intriga, muchísimo de la información y falta de información a los espectadores en las películas de Hitchcock. La clave de este quiebre, justo coincide en el año 60, es Psicosis, y también del mismo año no quiero dejar de hacer una mención especial para la película de Michael Powell, El fotógrafo del pánico. Yo creo que estas dos películas marcan acá este giro hacia lo familiar psicótico, y por otro lado Hitchcock va a abrir, ya no ligado a la familia, pero sí va a establecer como las pautas para un nuevo subgénero eh, que tiene que ver con la película Los pájaros, donde el mal, perdón, pierde sustancias, yo pongo, se vuelve intangible, no tiene origen, el mal es irracional. Eh, Atención con lo que hace Hitchcock, porque el caos ya no tiene origen monstruoso, no tiene origen en un psicótico. El caos no tiene origen. Acá Hitchcock abre una nueva puerta al cine de terror no tan explorada, diría yo. Por otro lado, eh, el mal de Polanski en películas como Repulsión del 65 y para mí la mejor película de Polanski, Rosemary Baby o La semilla del diablo con la gran Mia Farrow del 68. Película que además está totalmente marcada y dotada de lo que mencionábamos hoy acá arriba, la sensualidad, el erotismo, el sexo puntualmente, la orgía puntualmente en el caso de Polanski, en esta película que si no la vieron, para mí es una de las obligadas de esta clase. Eh, Década de 60 que también va a tener unas menciones especiales hacia el final, no quiero dejar de destacar porque la Noche de los Muertos Vivientes del 68, eh, película de George Romero, se convierte en un referente para todas las películas de zombies posteriores. La influencia que tiene esta película es esencial también en lo que después va a ser el gore. Va a ser muchísimo más explorado en la década de 80, 70, 80 y 90 el gore. Pero ya aparece, por eso la menciono en la década del 60, La Noche de los Muertos Vivientes. Me quedó por decir algo de Polanski que no es menor, perdón el tartamudeo, pero las películas de Polanski, yo pongo estas dos, podrían mencionar alguna que otra más. Está, por ejemplo, El baile de los vampiros, lo que pasa que es como más cómica. Lo que tiene de particular es que hay todo un entretejido que muy hábil por parte de Polanski, inspiradísimo en Poe para mí, donde la realidad y la ficción siembran ahí la duda de si lo que vivido es producto de la locura del protagonista o si realmente pasó. Si ven estas dos películas, permanentemente Polanski juega con esta idea de esto que pasó eh, eh, es parte de la imaginación de Mia Farrow, evidentemente está ocurriendo, Mia Farrow está loca o hay una secta que quiere ahí apropiarse de su bebé que lo ve como el germen de lo diabólico. ¿Ok? Esta estrategia discursiva, para mí, inspiradísima en Poe. Eh, Vamos a la década del 70, donde también tenemos un gran popurrí. Por un lado, películas, el gran surgimiento de películas que hoy nosotros vemos como clásicos, las transposiciones de las películas de Stephen King, las primeras adaptaciones, si quieren decir esa palabra. El gran Darío Argento, no lo puedo dejar de mencionar, y así como hicimos con Hitchcock y Polanski, es un tipo que sí o sí tiene que tener un nombre propio acá en este mapa conceptual. Eh, y por último, las primeras pisadas en el género Slayer que están para mí no, para toda la historia del cine de terror también, intrínsecamente relacionados con la Vietnam y el horror de la guerra de Vietnam y la pérdida
de vidas en Vietnam y Camboya. Em, entonces, películas como El Exorcista y películas como La Profecía son decisivas en esta década. Películas que El Exorcista, hoy lo dije, considerada la mejor de la historia, influye de manera decisiva en el cine paranormal, y La Profecía del 76 influye decisiva de manera en el cine paranormal y puntualmente en la temática del niño endemoniado. Por eso me parece importante destacar que en la década del 70 vamos a tener películas que hoy las vemos como clásicos del terror. Hoy nos preguntan por películas clásicas de terror y sin dudas vamos al Exorcista. Em, las primeras transposiciones del cine de Stephen King. Bueno, en el 76, la primera novela de Stephen King publicada, que es Carrie, película bastante buena, pero muchísimo mejor, a pesar de que en la época no tuvo eh, tanta repercusión y de hecho fue muy criticada. The Shining, del gran Stanley Kubrick. Eh, decía que Darío Argento, por su gran influencia en el cine, yo acá les dejo Rojo Oscuro, Suspiria, Inferno, un tipo que supo trabajar el sonido, la música y el color como pocos, eh, dándole al cine italiano, que tiene su propia historia en el terror, eh, un giro radical. Hay mucho de las Hammer Films en las películas de Argento, hay mucho de la utilización del color y del rojo en Argento. Yo les dejo ahí, Suspiria se hizo hace poco una remake con música de Tom York, el cantante de Radiohead. Gran remake de Suspiria. En la década del 70, y con esto cerramos la década, las películas de estos años eh, empiezan a mostrar también la gran decadencia de la sociedad capitalista. Recordemos que además de una fuerte crisis económica, tenemos el escándalo de Watergate y también tenemos la derrota militar en Vietnam y Camboya. Eh, no nos olvidemos que la televisión ya tiene unos 20 años en los hogares de Estados Unidos y mucho del horror de la guerra es televisado. Por supuesto, no todo, por supuesto, todo censurado. Pero ¿por qué marco esto? Porque películas como La Matanza de Texas, eh, que aparece en el 74, o La Noche de Halloween, que aparece en el 78, nos van a mostrar eh, el horror más sangriento que se había vivido hasta ese momento en la historia de Estados Unidos. El horror más eh, crudo, visceral, empieza a aparecer ahí. Eh, no es casualidad que los cadáveres televisados de Vietnam, no es casualidad que el asesinato y las imágenes que llegan de Vietnam, sobre todo de fotógrafos, eh, tengan, eh, generen un contexto para que el cine de terror dé este giro al asesino que vemos cómo mata. El asesino que con una motosierra, que con unas garfias así, que con un cuchillo se encarga de descuartizar, se encarga de llenar la pantalla de sangre. Es el surgimiento del Slayer, o este subgénero, si quieren, del terror, que va a ser el dominante en la década del 80. La década del 80 entonces, agresión visual al espectador, predominio del horror, films cada vez más violentos y sangrientos. Eh, yo, mientras vemos algunas de las imágenes, les dejo Viernes 13 del año 80, Pesadilla en Elm Street del año 84, Pumpkinhead o Cabeza de Calabaza del 88. El Slayer es un género que está muy, pero muy vinculado al contexto sociohistórico de los 80. Contexto donde se evidencia una desintegración ya total de los valores. Piensen que atrás está Vietnam, que atrás de Vietnam están los horrores de la Segunda Guerra, que atrás de la Segunda Guerra están los horrores de la Gran Depresión,
Entonces, esta decadencia total de los valores sociales y morales se van a proyectar en las películas de este periodo, pero también asistimos a una gran fragmentación del yo. El espectador es asediado constantemente por imágenes cada vez más repulsivas, como decíamos hoy, cada vez más sangrientas. Los efectos visuales del Slayer son cada vez más exacerbados y los efectos sonoros también. La película cumbre que marca este periodo, como decíamos hoy, es La Noche de Halloween de Carpenter del 78, pero yo, bueno, ahí les dejo, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street, como les decía, de Wes Craven. Wes Craven es un tipo que hizo otras Slayer, como Scream, mucho más moderna, también hizo La Cosa del Pantano, muchas veces fue censurado. Acá vuelvo un segundo a mi cara porque Craven tiene, hay un documental sobre el Slayer, después se los puedo pasar, si alguien lo quiere me lo pide, puntualmente sobre el Slayer, donde Craven dice, a mí me censuraban por cosas que yo había visto en documentales no censurados de Vietnam. Es decir, yo estaba mostrando cosas que yo había visto, no estaba imaginando un cuerpo descuartizado. No es parte de mi imaginación psicópata que a un tipo le corten la cabeza o ver las tripas. Eso se ve, eso pasó en Vietnam, eso pasó ayer. Entonces, eh, es interesante lo que hace con Elm Street. La anécdota de cómo se le ocurrió el personaje también está en ese documental, es mucho más interesante, podríamos hablar un montón sobre esta película, pero me interesa remarcar esto, cómo el Slayer no surge de la nada, cómo el Slayer es la consecuencia de eh, un Estados Unidos cada vez más sangriento, sobre todo en el contexto internacional, eh, cada vez más decadente y, y cada vez pensando en el espectador de una manera cada vez más activa, pero no desde el lado, desde el punto de vista crítico, desde el pensar del espectador, sino desde asediarlo, atacar al espectador. El Slayer tiene eso. Cuando la sangre toca el foco, cuando la sangre llega a la pantalla, en realidad como discurso narrativo y expresivo cinematográfico, es un cachetazo al espectador. El Slayer tiene eso. Eh, Algo así como eh, el horror real tiene que, tiene que mostrarse de la manera más plausible posible en el horror cinematográfico. Entonces, eso es lo que gobierna la década del 80. El Slayer va a convivir con otras grandes películas. Ya habíamos mencionado The Shining hoy en los 80. Otra película que pasó sin pena ni gloria cuando fue estrenada, también de Carpenter, es La Cosa del 82. Yo esta película no es Slayer, pero me parece fantástica, elogiadísima por sus efectos especiales. Y otra muy buena, también del 82, es Poltergeist, donde ahí ya está como más, podemos hablar de un Slayer, pero muy ligado a lo sobrenatural, y algo más cómico, pero marcó mi infancia entera, de hecho es del año en el que yo nací, los Gremlins. Los Gremlins que tienen su propia saga, por supuesto. Em, Vamos a la década del 90 y vamos cerrando la clase. Yo digo que la década del 90 es una especie de mixtura. La década del 90 tiene, yo lo voy a ir poniendo acá, un poco de cada una de las cosas que pasaron en otras décadas. Arrancamos en el 91, donde tuvo un lugar un hito en la historia del cine terror, que es El Silencio de los Inocentes, 5 premios Oscar, para una película de terror es un montón, donde el suspenso es más psicológico. Eh, Otra película muy, pero no tan interesante, pero que fue un hito. Para mí es una película bastante de Craven también, decía hoy. Scream Vigila quien llama del 96. Es una peli Slayer, pero es un Slayer que se separa bastante de los Slayer del 80. Está mejor construido, está mejor construido. El Slayer del 80 por momentos roza lo bizarro y lo gore. En cambio, en Scream está como mucho más sugerido. Eh, una peli para mí también de Craven, qué sé yo,
Es de Craven con guión, tanto Scream como esta, es lo que hicieron el verano pasado. El último verano es de busquen al guionista, Williamson, Kevin Williamson. Referencias continuas a otras películas de terror. Dan grandes beneficios económicos, tanto Scream como esta, pero para mí esta película puntualmente deja muchísimo que desear. El horror japonés, ¿por qué no? El horror japonés es parte del 90, el horror paranormal, con la famosa The Ring. Acá creo que fue traducida como La Llamada o El Círculo, también la vi. Terror psicológico sobrenatural. La película es de Nakata, y de Nakata tiene varias pelis que si se interesa este tipo de películas pueden buscar. Eh, y algo interesante es lo que pasa con la película Sexto Sentido. Considerada la mejor película de toda la década del 90 para muchos. Yo no sé si tanto, pero es un suspenso paranormal bien construido. Eh, y me quiero quedar con otra que también es del 99. Fíjense que dos grandes películas surgen en esta cosa, que es el Proyecto Blair Witch. ¿Por qué es importante el Proyecto Blair Witch? Porque es pionera en el found footage. Es algo así como la película encontrada, la película casera. Si no vieron el Proyecto Blair Witch, mírenla. Son unos adolescentes que se meten en un bosque, pero está todo filmado con cámara en mano, como si fuese un registro casero. Algo así como eh, una historia que no se quiere contar, pero se cuenta de casualidad y resulta ser mucho más terrorífica. ¿Por qué? Porque parece absolutamente real. Pero muchísimas personas, cuando salió esta película, pensaban que era un documental. Pasaban los años y se seguía diciendo que el proyecto Blair Witch era un caso real. Increíble lo que generó esa película, porque ahí no fue tan explorado, no fue tan explorado. Yo creo que es una parte del cine de terror que necesita mucho más exploración aún, pero es donde es un registro documental del terror que, si repasamos toda la historia que venimos haciendo, es algo que no está. El monstruo que es de otro lado, el monstruo que es de otra galaxia, el monstruo que es un psicópata, eh, pero esta cosa de que me puede pasar a mí con mis amigos si nos metemos en un bosque con una cámara, no se había trabajado tanto. Eh, Llegamos al siglo XXI y al final de la clase, eh, donde yo marco dos acontecimientos centrales. Por un lado, el surgimiento de muchas sagas, y por otro lado, las remakes o reformulaciones. Eh, bueno, hay una mezcla en estas sagas de mucho terror con ciencia ficción. Yo puntualmente en estas dos que voy a marcar no aparece tanto la ciencia ficción, pero sí lo paranormal y el terror psicológico. A principios de 2000, la saga de El Juego del Miedo, o Saw, como fue traducida, película del 2004, la primera. Después se siguieron haciendo un montón más. Y la trilogía que después terminó siendo con Annabelle una locura, son como 6 películas de El Conjuro. Acá tenemos por un lado El Conjuro de 2013, Annabelle de 2014, después El Conjuro 2, después Annabelle la creación, La Monja, La Llorona, y la última del año pasado, Annabelle vuelve a casa. James Wan ha creado todo este universo de Conjuro, qué sé yo, es lo que hoy encontramos en Netflix, es lo que hoy encontramos, un terror muy ligado a lo paranormal, que yo creo que tiene un fuerte, hay un fuerte vínculo con lo que despertó el horror japonés de La Llamada, eh, pero también hay otras referencias, por ejemplo, el muñeco, algo propio de Chucky o el Slayer de los 80 animado, animado no, con el muñeco diabólico. eh, Hay cuestiones de carácter religioso, por ejemplo, en La Monja. Más interesante es lo que ocurre a principios del 2000, a principios del siglo XXI, con los que son los reciclajes estos de películas de décadas anteriores. Por ejemplo, tenemos al Jason X del 2001, Freddy vs. Jason, esta película que para mí es realmente patética, Hannibal, como una remake del Silencio de los Inocentes del 2001,
Y acá les dejo El Amanecer de los Muertos de 2004 y Halloween de 2007. Dos pelis que para mí pasaron sin pena ni gloria, pero son las más taquilleras. Bueno, hasta aquí la clase de cine de terror. Terminó siendo la más larga. Ya no me da más la garganta. Pero espero la hayan disfrutado. Hay muchísimas películas ahí y lo interesante es que el terror, como uno de las formas más codificadas, arquetípicas, estereotipadas, repleta de clichés, eh, tiene épocas muy delimitadas, muy claramente identificables. Em, Así que por cada una de ellas, los y las invito a elegir alguna o alguna que otra peli y hacer el ejercicio de comparar, hacer el ejercicio de ver cómo el terror va transformando sus propias ideas, sus propios discursos y sus propias formas. Creo que nos queda uno o dos géneros más, después la materia va a ser un cambio de rumbo hacia las vanguardias y las antítesis de la idea misma de género, movimientos disruptivos que transformaron la historia del cine precisamente por lo contrario, por no estar codificados o por ser impredecibles. Eh, Muchas gracias por haberse quedado. Nos vemos en la que viene.